El mundo que nos rodea está lleno de objetos y esos objetos pues tienen una serie de características que los diferencian de los demás. De hecho, hay objetos que también realizan acciones. Por ejemplo, una lavadora. Una lavadora tiene una serie de características como por ejemplo su tamaño, su color o la eficiencia energética. Y a su vez tiene también unas acciones como por ejemplo lavar, centrifugar o aclarar. Esto en el mundo de la programación funciona muy parecido. Podemos crearnos objetos y asociarles una serie de características y de métodos o de acciones que pueden desarrollar. En el lenguaje de programación JavaScript ya hay una serie de clases, ¿vale?, que nos permiten crear objetos predeterminados. Por ejemplo, number, boolean, array. Pero en este vídeo vamos a ver cómo trabajar con objetos creados o definidos por el usuario. Soy Laura Folgado de didacticode.com y esto es Garage Code Builds. Ya estamos aquí en nuestro Visual Studio Code y vamos a ver cómo crear objetos. Hay dos maneras básicas de crear objetos con JavaScript. La primera es muy sencilla, es escribir let, por ejemplo, Laura igual new object. De esta manera ya nos estamos creando un objeto. Ahora tendríamos que ir añadiendo las propiedades al objeto, escribiendo, por ejemplo, laura.nombre igual Laura, laura.ciudad igual Zamora, por ejemplo, laura.año igual 1983. Esta sería una manera sencilla de crear un objeto. Vamos a ver otra manera, quizá mucho más corta, que es Laura2 igual, escribiendo entre llaves los diferentes elementos del objeto, los diferentes pares clave valor. Así que ponemos nombre Laura, ciudad Zamora, año 1983, ¿vale? Estos pares hay que separarlos por dos puntos. Así que hemos hecho exactamente lo mismo, hemos creado dos objetos iguales, pero no el mismo objeto, ¿vale? Son dos objetos que tienen las mismas propiedades, pero son dos objetos diferentes. Esta sería la manera más sencilla de crear objetos. Las dos opciones son totalmente válidas, pero recomiendan utilizar la segunda no solo por legibilidad o por similitud con JSON, sino también por rapidez o por optimización en algunos motores de JavaScript. Así que si tienes que elegir una de las dos opciones, mejor crea los objetos así. Bueno, vamos a comentar esta parte para que no nos moleste y vamos a trabajar con este objeto, con el objeto Laura, creando en este caso una función a este objeto, ¿vale? Podríamos hacer de la siguiente manera. Vamos a separarlos, el objeto, en diferentes líneas y vamos a añadir la función aquí, a continuación de esta propiedad. Así que pondríamos, por ejemplo, saludo dos puntos, function, y metemos aquí dentro el código, por ejemplo, console.log y ponemos hola, soy. Bueno, podemos utilizar template strings, dis.nombre y nací en dis.ciudad en dis.año. Esta sería una función que está utilizando algunos de los elementos que nos hemos creado, ¿vale? Algunos de los atributos que nos hemos creado. Bueno, y ahora que hemos visto esto, lo que vamos a hacer es acceder a los diferentes elementos que tiene este objeto. Podemos hacerlo de dos maneras. Una, vamos a utilizar un console.log, es escribiendo Laura, punto y el nombre, ¿vale? En este caso, por ejemplo, el nombre directamente. Y la otra opción es poner Laura y entre corchetes y entre comillas el atributo. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Bueno, pues que esta opción podemos meter el atributo como una variable. También podríamos modificar los datos de este objeto de la manera más sencilla, poniendo Laura, punto, por ejemplo, ciudad, y pongo aquí Salamanca. O bien poniendo, por ejemplo, Laura y entre corchetes ciudad igual León. Esta sería otra opción muy sencilla de, como si dijéramos, hacer un get de estos elementos y aquí hacer un set de los elementos. Vamos a ver ahora cómo podríamos acceder a las funciones. Pues muy sencillo, escribiendo Laura, punto y el nombre de la función, que habíamos dicho que era saludo. No os olvidéis que al ser una función tenemos que ponerle el abrir y cerrar paréntesis al final. También podríamos escribir Laura y entre corchetes saludo y al final, como no, poner los corchetes. Vamos a ver el funcionamiento de todo esto que acabamos de crear ahora mismo. Vale, lo primero nos pone Laura, Laura, ¿vale? Que son estos dos console.log que hemos puesto y a continuación, hola, soy Laura y nací en León en 1983. ¿Por qué? Porque hemos puesto que Laura ciudad era Salamanca, pero luego lo hemos sobrescrito con León y hemos llamado a la función saludo, ¿vale? Dos veces. Por cierto, no sé, aquí está, ¿vale? Nos lo ha creado dos veces, lo que pasa que como se repite, pues nos ha puesto una única línea. Bueno, como ves, esta es una manera de crear objetos partiendo de un objeto ya creado, ¿vale? Pero podríamos crear los objetos desde cero, como habíamos visto al principio, y vamos a ver cómo hacer exactamente esto y, incluyendo la función,
simplemente pues creando un objeto vacío y añadiéndole cada uno de las propiedades. Así que podríamos crear, por ejemplo, laura2 igual y pondríamos corchetes. O sea, perdón, llaves. Esa es la manera de crear objetos sin utilizar NewObject. Ahora pondríamos laura2. Por ejemplo, nombre igual Laura, laura2.ciudad igual Zamora, laura2.año igual 1983. Y ahora, ¿cómo añadiríamos la función? Pues ponemos laura2.saludo, ponemos igual función, abrir, cerrar paréntesis, abrimos aquí y ponemos, por ejemplo, clg o return, mejor return, hola, soy this.nombre. Así que cogemos la propiedad nombre de este objeto que estamos llamando aquí laura2. Bueno, esta sería la manera de crear un objeto sin necesidad de que ese objeto exista previamente. Ahora vamos a ver cómo crear un objeto dentro de otro objeto, que eso se puede hacer perfectamente. Podemos hacerlo de dos maneras. Vamos a poner let laura3. Se me van a acumular las lauras. Abrimos las llaves y ponemos, por ejemplo, nombre Laura. Ciudad, y aquí en la ciudad, en lugar de poner directamente el nombre de la ciudad, podríamos crearnos, por ejemplo, otro objeto, a su vez, que sería localidad igual Zamora, perdón, igual no, 2 puntos. Y, por ejemplo, país, España, por si acaso. Y luego podemos seguir creando otras cosas, por ejemplo, año 1983 y el saludo, pues la función que teníamos aquí, que la voy a copiar y pegar directamente. Así que esa sería otra manera de crear un objeto dentro de otro objeto. Este es el objeto ciudad. Por supuesto, este objeto ciudad lo podríamos tener fuera. Voy a poner Zamora es igual y nos creamos ese objeto localidad Zamora, país España, y este objeto se lo podríamos meter directamente aquí. En lugar de poner ciudad, pondríamos Zamora, ¿vale? Vamos a copiarlo y a pegarlo aquí arriba. ¿Y cómo podemos acceder entonces a los elementos de un objeto? Bueno, pues muy sencillo. ¿Cómo lo hemos hecho hasta ahora? Si yo, por ejemplo, quiero mostrar los datos de la ciudad dentro de una función, por ejemplo, podríamos poner console.log, hola, soy laura3.nombre, por ejemplo, y vivo en, y ojo aquí, pondríamos laura3.ciudad y de ciudad vamos a extraer la localidad. Así que anidando un punto con otro podríamos sacarlo, igual que podríamos poner, en lugar de con puntos, pues con corchetes y llaves, ¿vale? Igual que habíamos hecho hasta ahora, incluso podríamos alternar uno con otro. Vamos a ver el funcionamiento aquí. Hola, soy Laura y vivo en Zamora. Como veis, funciona a la perfección. Y por último vamos a ver cómo recorrer las propiedades de un objeto utilizando un for in. Ponemos fin y aquí elegimos los elementos que vamos a poner. Por ejemplo, const propiedad in, vamos a poner Laura. Y ahora mostramos con un console.log propiedad y el elemento que sería Laura, propiedad, ¿vale? Esta sería propiedad, así. Esta sería una manera de mostrar todos los elementos. Vamos a verlo. Aquí tenemos nombre Laura, ciudad León, año, esto y luego también la función que funciona como un elemento más. Y por último vamos a ver cómo trabajar con Object Keys, que nos permite crear un array para luego trabajar con sus propiedades. Vamos a verlo rápidamente. Nos creamos const propiedades igual Object Keys y pasamos el objeto que queremos, por ejemplo, Laura. Y ahora le diríamos que propiedades.forEach. Y ahora aquí ponemos clave con una función flecha, asociamos const valor a Laura clave y console.log pondremos, por ejemplo, clave más valor. Vamos a ver cómo quedaría esto y listo, vamos a ver. Veis que lo tenemos dos veces, nombre Laura, ciudad León, año, el saludo y otra vez lo mismo, pero en este caso utilizando Object Keys. Bueno, como habéis visto en este vídeo, es una manera muy sencilla de crear y trabajar con objetos, recorrer sus propiedades, acceder a sus métodos, etc. Pero os recomiendo que aprendáis a utilizar clases, porque es una de las características de JavaScript más potentes que nos permite trabajar con la programación orientada a objetos con este lenguaje de programación. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!